España de leyenda. Buenas noches amigos y bienvenidos una semana más al programa España de leyenda. Hubo muchísimos correos electrónicos que nos habéis mandado y sobre todo correos electrónicos amigos que nos felicitan por el programa que hicimos de Balboa, de Núñez de Balboa, y sobre todo dice que es muy importante, nos decía concretamente un correo escrito por José Augusto Sánchez, que nos decía que es muy importante recordar a los conquistadores que hicieron esa hazaña única en la historia universal, que fue primero descubrir un nuevo mundo, darle globalidad a la tierra y solo luego conquistarlo, civilizarlo y evangelizarlo. Una conquista que tiene como resultado final crear la mayor civilización que hay ahora mismo sobre la faz de la tierra, que es la civilización hispánica, amigos, donde 500 millones de personas hablan el mismo idioma y además el idioma más hablado, el idioma materno más hablado en el planeta Tierra. Nos dicen que el chino está por encima, pero amigos, en China hay más de 1000 lenguas y el mandarín, que digamos es la lengua oficial, como lengua materna solo hablan 200 millones de personas, aunque luego es una lengua que la hablan en el conjunto de China. Esto es importante recalcarlo, ni tampoco el inglés es la lengua materna que más se habla en el mundo, sino es el español. Por eso seguiremos hablando de estos temas y vamos a seguir hablando de conquistadores. En este caso os hemos preparado un super programa con un conquistador único en la historia universal como es Francisco de Orellana. Francisco de Orellana, que fue capaz él solito con 4 compañeros de surcar el Amazonas con prácticamente una cáscara de nuez y luego no solo surcar el Amazonas, un río hasta entonces totalmente desconocido para el conjunto de la humanidad, sino además bordear toda la costa de Brasil hasta llegar a la isla de la Española y desde ahí partir ya lógicamente en un barco en condiciones a la península ibérica. La verdad que la hazaña de Orellana hay que ponerla en lo más alto de la historia y sobre todo tenemos que estar muy orgullosos porque Orellana, que nació en ese pueblo de Cáceres llamado Trujillo, en ese pueblo mítico, amigos, mítico, más de 500 conquistadores que salieron de Trujillo y entre ellos pues tenemos por ejemplo a Francisco Pizarro, el gran conquistador del imperio inca. Hay que recordar que Francisco Pizarro ha sido el conquistador que más territorios ha conseguido para la corona española. Tenemos a Francisco de Orellana, pero tenemos multitud de personajes que han nacido en ese pueblo de Trujillo. Un pueblo, amigos, que era espectacular, lleno de palacios, hasta que en el siglo XIX llegaron los gabachos y arrasaron con todo, al igual que arrasaron con el conjunto de España. La verdad que cuando llegó aquí Napoleón, esos personajes que defienden tanto, que nos trajo la libertad, la igualdad y la fraternidad, lo único que trajo Napoleón fue sangre, guerra y pobreza, y además ramplaron con todo lo que pudieron, y esa invasión, amigos, a la larga fue pues la decadencia de España y la caída del Imperio Español. Pero sigamos hablando de los conquistadores. Estamos en unos momentos, amigos, donde hay un conjunto de lobbies que pretenden hacer ver que la llegada de España a América pues fue un auténtico genocidio, algo totalmente falso. Ahora, por ejemplo, recientemente están quitando estatuas de Colón en los Estados Unidos, precisamente indigenistas, que están introducidos en las universidades, pero generalmente manipulados por esa otra gran civilización que es la civilización anglosajona, que lo que pretenden, amigos, es decir que hay que eliminar todo resto de la civilización hispánica. Y hay que decir a todos esos indigenistas, o todos los pueblos indígenas que todavía perviven en Hispanoamérica, que perviven gracias a las leyes que hicieron los españoles, a la protección que hicieron los españoles de los indígenas, porque ustedes solo se tienen que dar un paseo por Hispanoamérica, amigos, o por América. Si ustedes van por la zona donde estuvieron los españoles, pues verán
que hay una gran cantidad de indígenas, hay zonas, por ejemplo, como Bolivia, con un 40 o 50% de población indígena, en México un 30%, etcétera. Pero si ustedes se meten por donde están los anglosajones, donde estuvieron los anglosajones, bueno, pues ustedes verán que en toda la costa este de los Estados Unidos no hay ni un solo indígena, y ustedes verán que donde están los anglosajones, pues no quedan indígenas. Por lo tanto, los indígenas que ahora se rebelan contra la civilización hispánica, pues lo que tendrían que dar gracias de que llegaron los españoles y les salvaron de la llegada de otros imperios depredadores, por ejemplo, como el imperio inglés, y luego pues civilizaciones posteriores como la anglosajona y los Estados Unidos. En definitiva, amigos, vamos a empezar el programa de Francisco de Orellana, y para ello os hemos preparado un documental que le vamos a dar paso. Francisco de Orellana y la increíble gesta de surcar el Amazonas. En Extremadura, a 48 kilómetros de Cáceres, se sitúa el mítico pueblo de Trujillo. De esta localidad salieron en el siglo XVI algunos de los más notables conquistadores y descubridores de las Américas. Francisco Pizarro, conquistador del Imperio Inca; García de Paredes, padre del derecho de asilo en América; o Nuño de Chávez, entre otros. Pero sin duda, uno de los grandes conquistadores que ha salido de este noble pueblo es el legendario Francisco de Orellana, quien descubrió el Amazonas y fue el primer navegante que atravesó el río más caudaloso del mundo. Nacido en el glorioso año de 1511, nuestro protagonista tuvo una vida de película de Hollywood, al igual que la mayoría de los conquistadores. Emparentado con la familia del mítico Francisco Pizarro, Orellana llegó al Nuevo Mundo cuando tan solo contaba con 16 años. Tras desembarcar en tierras nicaragüenses en 1527, pronto cambió de aires y en 1535 participó en la conquista del Imperio Inca, formando parte de las huestes de su pariente Pizarro. Cuentan las crónicas que Francisco destacó por ser un formidable soldado que en ocasiones pecaba de temerario hasta el punto que perdió un ojo luchando contra los terribles indios macabíes. Hombre de principio y honesto, no dudó en apoyar la causa pizarrista, participando en el asedio de Cuzco entre 1536 y 1537, y en la batalla de las Salinas, donde los hombres de Pizarro vencieron definitivamente a Diego de Almagro en 1538. Tras luchar tan lealmente, Francisco Pizarro le recompensó con la gobernación de la provincia de Culata, en la cuenca del Guayas, Ecuador, donde, además de ocuparse de la Villa Nueva de Puerto Viejo, tuvo que refundar la ciudad de Santiago de Guayaquil, fundada en 1534 por Sebastián de Belalcázar y que había sido destruida por los indios. Mientras Sebastián de Belalcázar conquista el reino de Quito, los españoles tuvieron noticias de un legendario reino o ciudad, en una zona donde se creía que abundaba el oro. El mito se inicia en la ciudad ecuatoriana de Quito, cuando los conquistadores tienen noticias de una ceremonia realizada en el altiplano cundiboyacense, donde un cacique local se cubría el cuerpo con polvo de oro y realizaba ofrendas en una laguna sagrada. Más tarde, el relato de la leyenda cambió y se llegó a pensar que se trataba de un país construido enteramente en oro. Belalcázar pretendía conquistar estos territorios y llegar a la costa del Mar Caribe. Lo que quería era quedarse con las riquezas y partir rumbo a España, que olvidarse de Pizarro, del que quería independizarse. La expedición de Belalcázar llegó hasta la sabana de Bogotá, donde coincidieron con las tropas de Nicolás Federman y Gonzalo Jiménez de Quesada, que llegaron desde Coro y Santa Marta respectivamente. Tras la detención de Sebastián de Belalcázar, Pizarro nombra a su hermano Gonzalo como gobernador de Quito y capitán general de la expedición que debía conquistar las legendarias tierras del país de la canela y el dorado.
Otro de los míticos lugares con el que soñaban los conquistadores era el país de la canela. El sueño de encontrar esta especia quizás pueda parecer algo extraño en la actualidad, pero en aquella época las especias como la canela o el clavo eran un producto de lujo y dada su carencia y la dificultad de conseguirlas, alcanzaba precios parejos al de los metales preciosos. Llegaron noticias de la existencia de abundantes cantidades de estas especies al este de Quito y de la cuenca del Amazonas, y eran tan satisfactorias como las que daban cuenta del fabuloso país del Dorado. Gonzalo estaba decidido a encontrar la gloria en el descubrimiento de aquel aprovechoso país de la canela, y con esa intención partió de Quito en febrero de 1541 al frente de 220 castellanos y 4.000 indios. Por su parte, Orellana, que venía de Guayaquil, pretendió unirse con él, pero al alcanzar Quito tuvo conocimiento de que Gonzalo Pizarro ya había marchado dejando el encargo de que siguiera sus pasos. Orellana se incorporó a la expedición en el valle de Zumaco, próximo a Quito. Tras pasar por Quijos y Zumaco, las huestes de Orellana tuvieron que pasar del frío de las montañas a los lodazales del valle para después encontrar la inexpugnable selva donde le esperaban miles de peligros, hasta que llegaron al río Coca en julio de 1541. Como la jungla parecía inabarcable y los suministros empezaron a escasear, Orellana y Pizarro deciden separarse en busca de alimentos, y en el mismo río realizan la hazaña de construir un bergantín sin prácticamente recursos. Así lo relata Fray Gaspar de Carvajal, cronista de la epopeya. Y allí el capitán Orellana, visto esto, anduvo por todo el real buscando hierro para clavos y echando a cada uno la madera que había de traer, y de esta manera, y con el trabajo de todos, se hizo el dicho barco. Orellana partió el 26 de diciembre de 1541 en el San Pedro, llevándose consigo 57 hombres, la mayoría de ellos enfermos y muy débiles, que continuaron por el cauce de los ríos Coca y Napo. Mientras tanto, Gonzalo Pizarro y el resto de sus huestes siguieron la misión por tierra. Después de reconocer el territorio, Francisco de Orellana intenta retornar como había pactado con Gonzalo, pero sus huestes amenazaron con rebelarse si volvían con Pizarro, ya que tenían miedo de que las fuertes corrientes pudieran hundir el barco, que era un cascarón. Por lo que Orellana propuso esperar durante prácticamente un mes a la llegada de los hombres de Pizarro, quienes al final no llegaron. La tripulación nombra jefe de la expedición a Orellana, y tras construir un nuevo navío llamado el Victoria, Orellana se lanzó a la increíble, inigualable aventura de descubrir el río más caudaloso del mundo, con tan solo 2 cascarones y un puñado de hombres sin importarle los peligros que tuviera que superar. Esta decisión no mejoró la situación de los aventureros y pasaron mucho tiempo sin poder poner pie en tierra, ni tampoco poderse llevar nada a la boca. La situación era tan desesperada que los famélicos tripulantes tuvieron que comerse cordones, cuero y cinturones que mezclaban con hierbas de la zona. El 12 de febrero de 1542 descubrió las vastas aguas del río Marañón, tan inmenso que más bien parecía el mar, conocido popularmente con los nombres de Amazonas, Orellana y Bracamoros, entre otros. En mayo de 1542 alcanzaron Machifaro, capital del reino de los Omaguas, el norte de Viru, donde fueron atacados por indígenas de la zona. El 23 de mayo llegaron a la triple desembocadura de Purus, que bautizaron con el nombre de Río de la Trinidad. El 3 de junio de 1542 halló el río Negro, y tras dejar el estuario de Madeira y más tarde el de Tapajos, llegó a finales de mes de junio al mítico reino del Amazonas,
que dio nombre al recorrido del río, denominado Río Grande de las Amazonas. Así nos relata Fray Gaspar de Carvajal el encuentro de Orellana con las míticas Amazonas. Estas mujeres son muy blancas y altas, y tienen muy largo el cabello, y entrezado, y revuelto a la cabeza, y son muy membrudas, y andan desnudas en cuero, tapadas sus vergüenzas con sus arcos y flechas en las manos, haciendo tanta guerra como 10 indios, y en verdad que hubo mujer de estas que metió un palmo de flechas por uno de los bergantines, y otras que menos, que parecían nuestros bergantines por Cospín. Después de muchas miserias, el 24 de agosto alcanzaron Orellana y sus marineros el mar abierto. Habían navegado más de 6.000 kilómetros, prácticamente la totalidad del Amazonas, en 7 meses de periplo. Francisco de Orellana había logrado recorrer el río más largo y caudaloso del mundo, una hazaña increíble que sitúa toda la región amazónica en los mapas de todo el planeta. Orellana navegó con su maltrecho barco hasta el Golfo de Paria, en el litoral venezolano, y tras una temporal estancia en Cubagua y Santo Domingo, zarpó hacia la península para comunicar al monarca el descubrimiento de estos dominios, que denominó con el calificativo de Nueva Andalucía. Gonzalo Pizarro denunció a Orellana ante Carlos I, intentando mostrar el viaje de Orellana después de la separación en Río Coca como un acto de traición. El trujillano sabía que ahora iba a tener problemas con Gonzalo, que era el verdadero organizador de la expedición, y por lo tanto tenía derecho sobre las nuevas tierras descubiertas. Pero la denuncia de Pizarro no impresionó al monarca español. En 1543 llega a Madrid, después de haber pasado por Lisboa y rechazado las propuestas indecentes del rey de Portugal. Continuó en España durante los años 1543 y 1544. En este espacio de tiempo se casó con Ana de Ayala y le fue concedido el título de adelantado, gobernador y capitán general de los territorios descubiertos. A principios de mayo de 1545 zarpó de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, junto con su mujer, al mando de una nueva empresa que sufragó él mismo, con la misión de remontar el Amazonas desde su estuario. Pero nuestro héroe no pudo alcanzar su sueño al morir en noviembre de 1545 a causa de una dolencia. Pues amigos, un documental haciendo honor a la gesta de un gran héroe como Francisco de Orellana. Seguramente que la mayoría de ustedes, cuando han ido al colegio, si son más o menos de mi edad, pues sí habrán escuchado de la gesta de Francisco de Orellana, pero sus hijos, seguro que la mayoría de ellos no saben ni quién es Francisco de Orellana ni los grandes conquistadores de América. Y si saben, pues bueno, pues seguramente que será para mal. Yo recientemente estaba viendo un libro de historia de la Comunidad de Madrid donde hablan de la mayor gesta que ha realizado España en su historia, como fue la conquista, el descubrimiento y la conquista y civilización de América. Hablan en una página, hablan un poquito de Hernán Cortés, un poquito de Pizarro, y luego ya las 2 o 3 páginas siguientes es para pedir perdón por haber descubierto América. No, hombre, no hay que pedir perdón, porque España, cuando llega a América, pues llega la civilización, acaban con el canibalismo, acaban con los sacrificios humanos de los españoles y llevan la civilización. Y eso lo agradecieron los pueblos indígenas, que lo sepa todo el mundo. De hecho, los pueblos indígenas que estaban sometidos a estas 2 grandes civilizaciones, como la azteca o inca, se unen con los españoles para acabar con ese gobierno, con esas civilizaciones de horror y terror. Y por eso, hoy aquí, pues
Estamos hablando de Francisco de Orellana. Francisco de Orellana, amigos, que nace en Trujillo, ese pueblo, como ya hemos dicho antes, mítico, de los pueblos más bonitos que hay en España y que está en el corazón de Cáceres, porque en el corazón de Cáceres y en Extremadura en concreto, se puede decir que salen la mayoría de los conquistadores españoles. Y por eso yo creo que la tierra de Cáceres se merece, bueno, y la tierra de Extremadura y los extremeños se merecen un respeto, porque ellos vieron nacer a los mayores conquistadores que la historia ha visto, y además los vieron nacer de forma constante. Francisco Pizarro, Orellana, Núñez de Balboa, Hernán Cortés, la mayoría de los grandes conquistadores nacieron en esas grandes tierras que nos han dado lo mejor, dieron lo mejor de su sangre para que España fuera grande. Y concretamente ahí nació Francisco de Orellana. Francisco de Orellana, que desde muy jovencito, amigos, con solo 16 años, llega al Nuevo Mundo. Y bueno, también muy jovencito, y además participa junto a su pariente Francisco de Pizarro en la conquista del Imperio Inca. El Imperio Inca, amigos, en el cual Francisco Pizarro ya había iniciado su expedición, y en el año 1533 se produce la famosa batalla de Cajamarca, donde Francisco Pizarro, con una maniobra genial, acaba con el emperador Atahualpa y todas sus huestes, pero bueno, luego posteriormente continúa la guerra, y ahí, en esa segunda fase de la conquista del Imperio Inca, pues participa nuestro gran héroe Francisco de Orellana. Vamos a ver el siguiente vídeo. Emparentado con la familia del mítico Francisco Pizarro, Orellana llegó al Nuevo Mundo cuando tan solo contaba con 16 años. Tras desembarcar en tierras nicaragüenses en 1527, pronto cambió de aires y en 1535 participó en la conquista del Imperio Inca, formando parte de las huestes de su pariente Pizarro. Pues amigos, participa junto a su pariente Francisco Pizarro en la conquista del Imperio Inca. Y bueno, como ustedes ya saben, Francisco Pizarro junto a Almagro conquistan ese vasto imperio, un imperio que llegaba prácticamente desde Colombia hasta Chile, con unas estructuras de comunicación muy desarrolladas para lo que era la época, un imperio tiránico que estaba gobernado por Atahualpa, que además estaba en guerra civil con Huasca, y que los españoles, pues gracias sobre todo al apoyo posterior que tuvieron de los nobles cuzqueños, etcétera, que Atahualpa los había prácticamente aniquilado, pues pudieron acabar con esa tiranía del Imperio Inca. Pizarro, como hemos dicho, participa junto a Almagro en la conquista del Imperio Inca. Y después de la conquista del Imperio Inca, amigos, Almagro lanza una expedición a la conquista de Chile, pero esa expedición de Almagro fue un auténtico desastre. Almagro vuelve a Cuzco y reclama parte de los territorios a Pizarro. Ahí se produce una guerra civil brutal, amigos, donde tanto pizarristas como almagristas pues se van a batir a muerte. Se produce la famosa batalla de las Salinas, donde por fin los pizarristas acaban con los almagristas, y en esa guerra, pues ¿con quién iba a estar nuestro héroe? Pues con Francisco Pizarro, porque aparte de ser una persona hipervaliente, y de hecho lo demostró en multitud de ocasiones enfrentándose a los indios de una forma pues gallarda y ejemplar, pues era una persona leal. Vamos a ver lo que pasó en esas guerras civiles entre pizarristas y almagristas. Hombre de principio y honesto, no dudó en apoyar la causa pizarrista, participando en el asedio de Cuzco entre 1536 y 1537, y en la batalla de las Salinas, donde los hombres de Pizarro vencieron definitivamente a Diego de Almagro en 1538. Pues lo hemos visto, esa batalla de las Salinas hace que
los pizarristas pues impongan su ley sobre los nuevos territorios conquistados. Aquí, lógicamente, Pizarro va a recompensar a nuestro protagonista y le va a nombrar gobernador de Culata. Aparte también le va a nombrar pues gobernador de Guayaquil. Guayaquil, que fue fundado en su momento por Benalcázar y que posteriormente, después de un ataque de los indígenas, pues lo dejaron totalmente arrasado y fue de nuevo pues Francisco de Orellana el que reconstruye esta ciudad, esta bonita ciudad de Ecuador, donde dicen los expertos que donde nacen las mujeres más bonitas del mundo. Pero en definitiva, esta ciudad tiene que dar gracias a nuestro protagonista y a Benalcázar, porque son verdaderamente los padres de haber creado esta gran ciudad. Hablando de ciudades, España, amigos, hizo más de 1000 ciudades en un siglo en Hispanoamérica, algo único en la historia universal y de lo cual hay que felicitarse y hay que sentir orgullo. Pero vamos a ver cómo Francisco Pizarro recompensa a Orellana y le da, bueno, pues el título de gobernador. Tras luchar tan lealmente, Francisco Pizarro le recompensó con la gobernación de la provincia de Culata, en la cuenca del Guayas, Ecuador, donde, además de ocuparse de la Villa Nueva de Puerto Viejo, tuvo que refundar la ciudad de Santiago de Guayaquil, fundada en 1534 por Sebastián de Belalcázar y que había sido destruida por los indios. Pues ya lo han visto, amigos, reconstruyó la ciudad de Guayaquil y en aquellos momentos empiezan a llegar noticias tanto a Guayaquil como a Quito de una ciudad de oro, una ciudad, amigos, donde todos sus edificios pues estaban construidos en oro. Empieza el famoso mito del Dorado, que ustedes habrán visto en multitud de películas y que bueno, pues hablaba sobre todo de pues un gran rey que se bañaba en una laguna dorada y que ese rey pues se bañaba en oro. Y además, bueno, este mito pues fue más a más e incluso ya se estaba hablando de una ciudad donde todo era de oro, las paredes eran de oro, las calles eran de oro. Por lo tanto, pues en aquella época, bueno, eso se produce, pues crea una gran atención entre el conjunto de los conquistadores y en definitiva empiezan a pensar en buscar esa gran ciudad, ese El Dorado. Para ello, pues antes de que saliera Francisco de Orellana y Gonzalo de Pizarro a buscarlo, pues hay tres grandes expediciones, una que sale desde Venezuela, otra que sale desde Colombia y otra que sale desde Ecuador. Pero antes de hablar de todo esto, vamos a ver el vídeo que nos habla de esa famosa ciudad hecha en oro, del famoso El Dorado. Mientras Sebastián de Belalcázar conquista el reino de Quito, los españoles tuvieron noticias de un legendario reino o ciudad, en una zona donde se creía que abundaba el oro. El mito se inicia en la ciudad ecuatoriana de Quito. Pues ahí está, Sebastián de Benalcázar tiene noticias de que, pues lógicamente, existe una ciudad inmensa, llena de oro. Pero Sebastián de Benalcázar, amigos, que había sido nombrado gobernador de Quito por Francisco Pizarro, no tenía intención de seguir siendo, bueno, leal a Pizarro y se fue con un ejército que salió de este Ecuador a la conquista del Dorado. Ahí se produce el famoso enfrentamiento, casi guerra civil, entre Benalcázar, entre Quesada y Fidelman. Se juntan las tres expediciones en el sur de Colombia y gracias a que tanto uno como otro pues estaban en situaciones pues muy precarias y sobre todo a las grandes dotes diplomáticas de Quesada evitan el enfrentamiento. Posteriormente, después de esto, ¿qué es lo que pretendía Benalcázar? Pues llevarse las riquezas o lo que había conseguido a la península ibérica, cosa que al final no consiguió. Por lo tanto, Pizarro toma, bueno,
empieza a tomar medidas. Y las medidas principales es que nombra a su hermano Gonzalo Pizarro, le nombra gobernador de Quito. En esos momentos, pues, ¿qué es lo que sucede? Pues vamos a verlo. Tras la elección de Sebastián de Belalcázar, Pizarro nombra a su hermano Gonzalo como gobernador de Quito y capitán general de la expedición que debía conquistar las legendarias tierras del país de la canela y el dorado. Pues Gonzalo Pizarro ya es gobernador de Quito y a Quito llegan también noticias no solo del dorado, sino de un país de la canela. Hay que recordar que la expedición de Cristóbal Colón, amigos, tenía como objetivo final llegar a las Islas Molucas situadas en Asia, que eran las famosas Islas de las Especies. Se trataba de abrir un nuevo itinerario que se fuera por el oeste en vez de ir por el este, porque ese itinerario ya estaba controlado tanto por portugueses y estaba tapado también por turcos. Eso no se había conseguido todavía y las especies que ahora ustedes compran en el mercado y tienen un coste razonable, en aquellos momentos eran de gran valor, valía incluso más que el oro y la plata. Aquí surge la leyenda del país de la canela, el país de la canela que es tan importante como el famoso dorado, y aquí empiezan los españoles a preparar una nueva expedición. Vamos a verlo. Otro de los míticos lugares con el que soñaban los conquistadores era el país de la canela. El sueño de encontrar esta especia quizás pueda parecer algo extraño en la actualidad, pero en aquella época las especias como la canela o el clavo eran un producto de lujo y dada su carencia y la dificultad de conseguirlas, alcanzaba precios parejos al de los metales preciosos. Llegaron noticias de la existencia de abundantes cantidades de estas especies al este de Quito y de la cuenca del Amazonas, y eran tan satisfactorias como las que daban cuenta del fabuloso país del dorado. Gonzalo estaba decidido a encontrar la gloria en el descubrimiento de aquel aprovechoso país de la canela, y con esa intención partió de Quito en febrero de 1541 al frente de 220 castellanos y 4.000 indios. Pues Gonzalo Pizarro, amigos, parte desde Quito con una gran expedición sin esperar ni siquiera a Orellana. Eso sí, le da indicaciones de que en un punto determinado de Ecuador pues se junten para pues mantener esa expedición unida. Gonzalo, hermano del gran conquistador Francisco Pizarro, sale con su expedición y posteriormente, pues como hemos dicho, Orellana se encuentra con él en un punto determinado. Hay que recordar, amigos, que esta expedición pues pasa desde, por ejemplo, los Andes, desde el frío de los Andes, tiene que bajar hasta pues prácticamente las selvas amazónicas, todo una verdadera hazaña. ¿Qué es lo que sucede, amigos? Pues que están descubriendo terrenos totalmente desconocidos, terrenos donde se pasa del frío al calor tropical, están los animales salvajes, los famosos mosquitos, las aguas ponzoñosas, miles y miles de peligros que los conquistadores tuvieron que pasar para alcanzar su objetivo. Vamos a ver el siguiente vídeo que nos muestra cómo salieron estas expediciones. Por su parte, Orellana, que venía de Guayaquil, pretendió unirse con él, pero al alcanzar Quito tuvo conocimiento de que Gonzalo Pizarro ya había marchado dejando el encargo de que siguiera sus pasos. Orellana se incorporó a la expedición en el valle de Zumaco, próximo a Quito. Tras pasar por Quijos y Zumaco, las huestes de Orellana tuvieron que pasar del frío de las montañas a los lodazales del valle para después encontrar la inexpugnable selva donde le esperaban miles de peligros, hasta que llegaron al río Coca en julio de 1541. Pues han llegado ya nuestros protagonistas a la inexpugnable selva del Amazonas. Además, amigos, una selva que hoy en día todavía es inexpugnable, pues imagínense cómo era en aquella época. Nuestros protagonistas empiezan a pasar penurias porque, lógicamente, se encuentran en un ambiente hostil, como hemos dicho antes, un ambiente
que no se anda con chiquitas. La selva del Amazonas, en el momento que uno se descuida, pues muere ahí, porque son innumerables los peligros que se tenían que enfrentar estos héroes. ¿Qué es lo que les sucede? Inmediatamente ven que bueno, pues, los alimentos que llevaban empiezan a escasear, la situación empieza a ser muy crítica y empiezan a tomar la decisión de construir un barco, porque ven que la única forma de continuar la expedición va a ser por el río, de forma fluvial, porque atravesando la selva era prácticamente imposible. Y empiezan a pensar en construir un barco y bueno, empiezan a tomar las medidas para que con ese barco llegar al objetivo final. Vamos a verlo. Como la jungla parecía inabarcable y los suministros empezaron a escasear, Orellana y Pizarro deciden separarse en busca de alimentos. Y en el mismo río realizan la hazaña de construir un bergantil sin prácticamente recursos. Así lo relata Fray Gaspar de Carvajal, cronista de la epopeya. Y allí el capitán Orellana, visto esto, anduvo por todo el real buscando hierro para clavos y echando a cada uno la madera que había de traer, y de esta manera, y con el trabajo de todos, se hizo el dicho barco. Pues amigos, imagínense ustedes en medio del Amazonas y tener que construir un pequeño bergantil, donde no se tiene prácticamente de nada. Pues aquí está el ingenio de estos dos grandes conquistadores, de Gonzalo Pizarro y de Orellana, a la hora de utilizar sus recursos al máximo. Y sobre todo ese ingenio español que nos hace sacar siempre lo mejor de nosotros en los momentos más difíciles. Orellana es capaz, amigos, de conseguir clavos para ese bergantil, es capaz de poder talar maderas y sobre todo es capaz de construir un barco y que flote. Un barco que flote en unas condiciones muy complicadas. ¿Qué es lo que pretendían con este barco? Pues que Orellana fuera con el barco atravesando el río para buscar alimentos, mientras que Gonzalo Pizarro les irían esperando. Y sobre todo, bueno, o irían andando por tierra y se encontrarán en un punto. Vamos a ver cómo Orellana construye el San Pedro, un barco ya mítico, un bergantil mítico, y cómo empiezan su singladura por el río. Dentro vídeo. Orellana partió el 26 de diciembre de 1541 en el San Pedro, llevándose consigo 57 hombres, la mayoría de ellos enfermos y muy débiles, que continuaron por el cauce de los ríos Coca y Napo. Mientras tanto, Gonzalo Pizarro y el resto de sus huestes siguieron la misión por tierra. Después de reconocer el territorio, Francisco de Orellana intenta retornar como había pactado con Gonzalo, pero sus huestes amenazaron con rebelarse si volvían con Pizarro, ya que tenían miedo de que las fuertes corrientes pudieran hundir el barco, que era un cascarón. Pues han visto, amigos, las huestes de Orellana, o sea, Orellana sale con su barco por el río buscando alimentos. En ese barco van pues los miembros de la expedición pues más enfermos, más débiles, y lo que pretendían era buscar alimentos. Pizarro continúa por el río. Pizarro continúa por tierra, pero Orellana, una vez que continuó su camino, no pudo retornar como él quería haber querido, porque los mismos compañeros de viaje se intentaron levantar contra él. En definitiva, amigos, es una situación muy complicada la que tiene que solucionar Orellana, porque no puede cumplir por los compromisos con Pizarro, porque su tripulación intenta levantarse. Pero todo esto lo vamos a ver poco después de unos momentos de publicidad, amigos. La publicidad es muy importante para mantener la cadena. España de leyenda. Si tuviera superpoderes, enseñaría a comprender el mundo
y a conocernos a nosotros mismos, a descifrar los datos con los que se toman las decisiones, a ganarse el futuro y también el presente. Si tuviera superpoderes, sería maestro. Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda, no solo es culpable el que envía una foto o vídeo riéndose de un compañero, sino también todos los que lo reenvían o hacen comentarios. Se llama acoso y es un delito. Apretar el botón de reenviar es fácil, piénsalo antes de hacerlo. Nunca participes en un acoso y no te calles, debes contarlo. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-900-7500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario. España de leyenda. Pues ya hemos vuelto de la publicidad, amigos, y continuamos aquí en España de leyenda con las aventuras de Francisco de Orellana. Hemos dicho que Francisco de Orellana pues había construido el famoso San Pedro, había continuado su singladura, no pudo retornar como había pactado con Gonzalo Pizarro para continuar el viaje juntos y además, amigos, pues la tripulación de Orellana lo que a partir de ahora le nombra jefe de la expedición. La tripulación dice que Orellana a partir de este momento es el jefe de la expedición y se construye otro nuevo mercantil. Amigos, las circunstancias que os hemos contado, en una situación límite, sin recursos, habían construido un barco como era el San Pedro y ahora construyen otro pequeño mercantil llamado el Victoria. Vamos a verlo en el siguiente vídeo. La tripulación nombra jefe de la expedición a Orellana y tras construir un nuevo navío llamado el Victoria, Orellana se lanzó a la increíble, inigualable aventura de descubrir el río más caudaloso del mundo, con tan solo 2 cascarones y un puñado de hombres sin importarle los peligros que tuviera que superar. Pues con tan solo 2 cascarones, amigos, y un puñado de hombres que estaban ya famélicos, en una situación límite, continuaron la navegación del río más caudaloso del mundo, como es el río Amazonas. Un río, amigos, que hay que tener en cuenta. No tenían ni planos, no tenían mapas, no tenían nada. Ellos seguían el cauce que les podía llevar a cualquier parte de los diferentes afluentes que tiene el Amazonas, porque cualquier afluente del Amazonas, cualquier río del Amazonas es más grande que todos los ríos de Europa juntos. Estamos hablando de cantidades de agua brutales e incluso los españoles en algunas zonas, o bueno, los españoles, o si ustedes van a las zonas, hay zonas que parecen prácticamente mar, ¿no? Bueno, la verdad que continúan su sigladura los españoles, pues como hemos dicho, ya al límite, se tenían que estar comiendo cuerdas, los cordones de los zapatos, los intentaban mezclar con algún tipo de hierbas. Estaba todo el mundo famélico, muerto de hambre, la situación era límite, pero ahí estaba Francisco de Orellana para continuar, para alcanzar el objetivo que se había marcado, que era pasar a la historia universal sin saberlo, navegando el río más caudaloso que hay en el planeta Tierra. Vamos a ver el siguiente vídeo que nos cuenta estas circunstancias. La situación era tan desesperada que los famélicos tripulantes
tuvieron que comerse cordones, cuero y cinturones que mezclaban con hierbas de la zona. Pues la situación era muy preocupante, no había comida, la gente estaba al límite. Además, amigos, los ataques de los indios fueron constantes y sobre todo ya fueron más constantes cuando llegan a la mítica región donde estaban las Amazonas. Estas Amazonas, amigos, que la describen los conquistadores como mujeres belicosas que pusieron ya al límite máximo al conjunto de la expedición. Constantemente le lanzaban flechas envenenadas, dejaron prácticamente los bergantines españoles como si fueran puercoespines y bueno, la verdad que pudieron salir de esta situación pues gracias casi a Dios. Y hay que recordar que también que cuando llegan al reino de las Amazonas sería precisamente este nombre el que posteriormente se le pondría al río, el río Amazonas. Pero vamos a verlo en este vídeo que nos explican con exactitud lo que sucedió. El 3 de junio de 1542 halló el río Negro y tras dejar el estuario de Madeira y más tarde el de Tapajos, llegó a finales de mes de junio al mítico reino del Amazonas, que dio nombre al recorrido del río, denominado Río Grande de las Amazonas. Así nos relata Fray Gaspar de Carvajal el encuentro de Orellana con las míticas Amazonas. Estas mujeres son muy blancas y altas, y tienen muy largo el cabello, y entrezado, y revuelto a la cabeza, y son muy membrudas, y andan desnudas en cuero, tapadas sus vergüenzas con sus arcos y flechas en las manos, haciendo tanta guerra como 10 indios, y en verdad que hubo mujer de estas que metió un palmo de flechas por uno de los bergantines, y otras que menos, que parecían nuestros bergantines puercoespín. Pues después de Orellana enfrentarse a las míticas Amazonas, amigos, y pues haber podido sobrevivir a ese ataque de las feroces guerreras que, bueno, que estaban por ese reino, pues nuestro protagonista llega a la desembocadura del río Amazonas. La desembocadura del río Amazonas, amigos, que es prácticamente pues algo espectacular, con unas dimensiones increíbles. De hecho, el río Amazonas se mete casi 40 kilómetros de agua dulce en el mar. Es algo único. Y desde allí ya nuestros protagonistas empiezan a bordear la costa brasileña hasta que llegan a Venezuela, de Venezuela a la Española, y luego de la Española pues prepararía su expedición para volver a la península y desde allí pues contar su gran éxito, su gran hazaña al conjunto de la humanidad y sobre todo al emperador Carlos V. Pero vamos a ver qué es lo que sucedió cuando nuestra protagonista, amigos, llega ya a la desembocadura después de un viaje de prácticamente 6.000 kilómetros, 6.000 kilómetros de río navegando en medio de la selva, con los mosquitos, con los ataques de los indios, con los ataques de las Amazonas. La verdad que toda una aventura, amigos, que hoy se la estamos contando aquí y que continuamos viéndolo en este vídeo. Después de muchas miserias, el 24 de agosto alcanzaron Orellana y sus marineros el mar abierto. Habían navegado más de 6.000 kilómetros, prácticamente la totalidad del Amazonas, en 7 meses de periplo. Francisco de Orellana había logrado recorrer el río más largo y caudaloso del mundo, una hazaña increíble que sitúa toda la región amazónica en los mapas de todo el planeta. Orellana navegó con su maltrecho barco hasta el Golfo de Paria, en el litoral venezolano, y tras una temporal estancia en Cubagua y Santo Domingo, zarpó hacia la península para comunicar al monarca el descubrimiento de estos dominios, que denominó con el calificativo de Nueva Andalucía. Pues amigos, nuestro protagonista llega hasta la península y aquí va a tener un serio conflicto, amigos, con Gonzalo de Pizarro. Hay que recordar que Gonzalo de Pizarro era el gobernador de Quito. Es Gonzalo de Pizarro el jefe de la expedición en la cual había salido Orellana. Es Gonzalo de Pizarro el que le dice a Orellana que, bueno, que continúe con el barco, que él vaya por
por el agua, él continuaría por tierra, y que en un punto determinado se tenían que juntar las dos expediciones. Es cierto también que Orellana no puede cumplir, digamos, su objetivo, porque la tripulación se había de alguna forma opuesto a volver por Gonzalo de Pizarro y lógicamente tenían que continuar su singladura. Las circunstancias eran muy complicadas, pero Orellana contaba con algo a su favor a la hora de hablar con el emperador. Había conseguido una hazaña de dimensiones estratosféricas y lógicamente Gonzalo de Pizarro, por muy jefe de la expedición que fuera, no iba a salirse con la suya, y eso lo sabía el emperador. Pues lógicamente esto es lo que le sucede a Gonzalo de Pizarro y a Orellana cuando estos hablan con el emperador. Gonzalo Pizarro denunció a Orellana ante Carlos I, intentando mostrar el viaje de Orellana después de la separación en Río Coca como un acto de traición. El trujillano sabía que ahora iba a tener problemas con Gonzalo, que era el verdadero organizador de la expedición, y por lo tanto tenía derecho sobre las nuevas tierras descubiertas. Pero la denuncia de Pizarro no impresionó al monarca español. La denuncia de Pizarro no impresiona al emperador Carlos I, Carlos I de España y V de Alemania, y Orellana es reconocido por esa gran hazaña. Pero amigos, hay que contar lo que sucedió cuando Orellana vino desde América a la península. Pues ¿qué es lo que le sucedió? Que era el rey de Portugal, amigos, envidioso de lo que había descubierto Orellana, intenta tentarle, al igual que el demonio tentó a Eva en el paraíso terrenal. Pero en esta ocasión el demonio portugués no se salió con la suya, amigos, y Orellana fue fiel a España y a todas las propuestas que le hizo el rey portugués y todas las mercedes que les ofrecía. Orellana dijo que no. Vamos a verlo. En 1543 llega a Madrid, después de haber pasado por Lisboa y rechazado las propuestas indecentes del rey de Portugal. Pues las propuestas indecentes del rey de Portugal, amigos, que no calaron en nuestro protagonista. Nuestro protagonista que se casa con una joven española de buena familia, y nuestro protagonista, amigos, que después de haber pasado todas esas penurias que ustedes han visto a lo largo del documental, pues tenía más ganas de aventuras, porque esta gente estaba hecha de una pasta especial. Cuando muchas veces nos mandan esos famosos memes donde vemos a los hombres españoles del siglo XVI y nos los comparan con los hombres del siglo XXI en España, pues la verdad que vemos una gran diferencia, ¿no? Esa gente, amigos, de la cual ahora vienen pues muchos mentecatos y pretenden pues decir que si hicieron o dejaron de hacer. No, amigos, de esa gente tenemos que tener referencia, porque son gente que son nuestros referentes, son nuestros héroes y a los cuales tenemos que honrar. Y son los que hicieron grandes a España. La hicieron tan grande que se convirtió en el imperio, uno de los imperios más grandes de la historia de la humanidad. En el primer imperio, digamos, que cubría prácticamente todos los continentes, desde África, Oceanía, Asia, América, Europa. Teníamos territorios en todos los continentes. Por eso tenemos que estar orgullosos de nuestros héroes y sobre todo de nuestros antepasados. Pero bueno, ¿qué es lo que hizo Francisco de Orellana, amigos? Pues Francisco de Orellana rápidamente, con su dinero, después de haber sido nombrado gobernador de esas tierras que había descubierto, pues prepara una nueva expedición, nada más y nada menos. ¿Y qué es lo que pretende? Pues en esta ocasión entrar por la desembocadura del río Amazonas. De hecho, esa expedición, que fue sufragada por él mismo, e incluso se llevó a su mujer, pues la inicia desde Sanlúcar de Barrameda. Pero amigos, nuestro protagonista muere por unas enfermedades justo cuando empezaba a remontar el río Amazonas en su desembocadura. La verdad que fue todo muy triste, porque después de haber logrado lo que logró, pues que muriera cuando ya había descubierto esos vastos territorios, pues fue toda una pena. Vamos a verlo. Junto con su mujer, al mando de una nueva empresa que sufragó él mismo, con la misión de remontar el Amazonas desde su estuario.
pero nuestro héroe no pudo alcanzar su sueño al morir en noviembre de 1545 a causa de una dolencia. Pues muere nuestro héroe, amigos, por unas enfermedades, por unas fiebres que le habían alcanzado ahí en el Amazonas, y muere un mito como es Francisco de Orellana, un mito que desgraciadamente no conocen nuestros niños, nuestros jóvenes. Un señor, amigos, que fue el primero que navegó el río Amazonas, un río con más de 6.000 kilómetros, el río más caudaloso del mundo. Fue el primero, amigos, que pone esos territorios en el mapa del mundo, los inmensos territorios del Amazonas. Y sobre todo una persona, amigos, que todavía hoy en día no nos podemos explicar cómo pudo con 2 cascarones navegar un río tan inmenso, con tantos peligros como es el río Amazonas. Es algo único y además sin tener mapas, sin tener ni idea ni dónde llegaba, porque no sabía ni dónde iba a aparecer, sin alimentos, soportando los ataques de los indígenas, de las famosas Amazonas. Bueno, algo espectacular y algo tan grande que tenemos que recordarlo hoy aquí. Y sobre todo, criticar a esos tuercebotas, amigos, que pretenden hacer de menos a esa gran hazaña que hicieron hombres como Francisco de Orellana. Cuando vienen personajes, pues algunos con problemas mentales, incluso resentidos sociales, que empiezan a criticar estas hazañas, estas gestas, pues uno lo único que tiene que decir es basta a tantas mentiras y basta a tanta inmundicia moral, y recordar, amigos, que no tenemos que tener en cuenta a estos analfabetos funcionales, analfabetos que no saben ni lo que sucedió, ni tienen ni idea de la historia, que lo único que pretenden es hacer política barata. Por eso, en España de Leyenda, queremos haceros recordar estas grandes gestas que nos hacen importantes en la historia y que es importante recordar, porque cuando más sepamos de nuestra historia, más libres seremos ante los abusos de nuestros gobernantes. Y por eso, amigos, Francisco de Orellana tiene que salir o tiene que estar en el Olimpo de los grandes conquistadores de España. Se nos acaba el tiempo y hoy pues yo creo que hemos hecho un homenaje de verdad al gran Francisco de Orellana. Nos vemos la semana que viene, amigos, aquí en España de Leyenda. España de Leyenda.